La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es el síndrome del túnel del tarso? Para conocer qué es el síndrome del túnel del tarso, lo primero que tenemos que conocer es su anatomía. El túnel del tarso, a diferencia del túnel del carpo, está dividido en dos segmentos, lo que se conoce como el túnel del tarso proximal y el túnel del tarso distal. A nivel de anatomía palpatoria, hay un estudio de Dellon y de Susan McKinnon que es muy interesante y que a nivel de fisioterapia también nos puede servir como localización de el túnel proximal, el túnel distal, y a partir de ahí saber clasificar de qué zona estamos hablando y posiblemente de qué estructura es la que se esté dañando. Si nos fijamos en lo que sería la línea A1B, esto es lo que se conoce como el eje de Dellon-McKinnon, que va desde el centro del maleolo hasta la apófisis posterior del calcáneo en su centro. Y lo que conocemos de aquí es que 2 centímetros proximal y 2 centímetros distal a esta línea es lo que nos encontramos con lo que sería el túnel del tarso proximal, cuya estructura que crea la compresión es el retináculo lacinado o el retináculo de los flexores. Y luego conocemos lo que sería el triángulo de Henkes, que sería este punto que va del A2 al mismo punto del centro posterior del calcáneo y del C al punto posterior del calcáneo, que crean este triángulo isósceles que parte desde lo que se conoce como el colículo anterior de la tibia, esa pequeña apófisis más anterior en el maleolo tibial, y desde el tubérculo del escafoides. Esto es muy interesante porque casi todo el mundo se tiende a preguntar, sobre todo si a nivel ecográfico no son capaces de localizarlo correctamente, dónde se encuentra, por ejemplo, el famoso báster, que es algo que a la gente le tiende a crear como mucha duda. Y es tan sencillo muchas veces para localizarlo como marcar lo que sería el punto del escafoides, el C, marcamos el centro posterior del calcáneo y en esta línea es donde se encuentran todos los puntos de compresión del túnel distal. En el estudio, por ejemplo, del compañero de Simone Moroni, una de las cosas que evaluó es que si medimos 5 centímetros desde aquí, en esta línea, más o menos con la circunferencia de un dedo meñique tenemos un 85% de probabilidades de encontrarnos el nervio de Báster. Ahora os diré también otro truco a nivel de anatomía palpatoria, que a mí, por ejemplo, también me gusta mucho. Una vez que hemos visto esta clasificación topográfica, nos vamos a centrar a nivel sonoanatómico de cómo vamos a evaluar el túnel proximal. Aquí os he dejado unas imágenes, en que a la izquierda tenemos la imagen ecográfica y a la derecha tenemos una imagen del túnel proximal tipo caricatura, por decirlo así. Normalmente lo que nos encontramos es el tibial posterior, el flexor común de los dedos, con esta estructura que se tiende a ver anecoica, como casi todos los vientres musculares distales, que es el vientre muscular del flexor, que no hay que confundirlo con tenosinovitis, el paquete vascular y el nervio normalmente tiene esta disposición, aunque a veces no lo podemos encontrar invertido, es decir, primero nos encontramos el nervio y luego el paquete vascular. Y ya en un plano más profundo nos encontramos lo que sería el tendón del flexor alucis longus con todo su vientre muscular, que es lo mismo que estamos viendo en la imagen de la derecha. El túnel del tarso distal, que es muy sencillo de localizar en ecografía. Yo el truco que suelo comentar en los cursos es posicionar en la línea CD, que vemos en la imagen de la derecha, la que estábamos comentando desde el escafoides hasta el calcáneo. Directamente posicionamos la sonda ecográfica, hacemos un pequeño barrido cráneo caudal para intentar vislumbrar la ecografía de la izquierda y para localizar los nervios, como tienden a tener una disposición que profundiza hacia la planta del pie, el truco que solemos utilizar es inclinar la sonda ecográfica hacia nosotros, es decir, hacia la planta del pie. De esa forma incidimos más perpendicularmente a los nervios y vamos a conseguir verlos de una mejor forma. Si nos fijamos en la imagen de la derecha, es muy sencillo de evaluar una vez que se tiene conocido la imagen de la derecha. Al fin y al cabo, el túnel distal no deja de ser un sándwich, que pudiéramos decir, entre el músculo que está más superficial, que sería el abductor del alus, y el músculo más profundo, que sería el cuadrado plantar.
Y todo esto está separado por un septo, que es lo que se conoce como el septo interfascicular medial, que nos divide el túnel distal en dos túneles o chambers, como llaman los ingleses, lo que se conoce como el upper chamber y el lower chamber, o lo que sería el túnel del plantar medial y el túnel del plantar lateral y el váster. Si lo vemos en la imagen de la izquierda, para quien no tenga a lo mejor ecógrafos que sean muy potentes, casi todo el mundo va a poder ver bien un vientre muscular, una fascia profunda y las referencias óseas. Entonces, uno de los trucos que tenemos para localizarlo es simplemente localizamos la referencia ósea del calcáneo, que sería toda esta línea hiperecoica. Por encima nos encontramos este vientre muscular, que sería el del cuadrado plantar. Luego nos encontramos esta línea hiperecoica, que sería la fascia profunda del abductor del alus y el músculo abductor del alus como tal. Entonces, para localizarlo es tan sencillo como buscar entre medias de estas dos estructuras. Es decir, los paquetes vasculonerviosos, los nervios, que normalmente es lo que nos interesa, siempre se van a encontrar entre esta estructura y esta estructura, es decir, en esta franja de aquí. Por lo tanto, eso ya nos simplifica mucho a la hora de buscarlo y poder encontrarlo, y si aún así no lo veo porque nuestro ecógrafo, por ejemplo, no tiene la calidad suficiente, siempre podemos introducir por ejemplo, la aguja, si estamos haciendo alguna técnica, por ejemplo, de neuromodulación, etcétera, y a partir de ahí neuromodular hasta que encontremos la estructura. Si os fijáis en esta imagen de aquí, está un poco peor definido el septo interfascicular, ¿vale? Porque eso ya veremos también que existen variabilidades anatómicas como tal. Otro fallo frecuente que se tiende a tener en cuenta, que se tiende a ver en muchos artículos científicos que están en revistas de prestigio inclusive, es que tienden a posicionar el cuadrado plantar ocupando los dos canales, tanto el del plantar medial como el del plantar lateral, que tienden a hacer como si fuera una T y directamente el cuadrado plantar cubriéndolo todo. Pero solo tenemos que conocer que el cuadrado plantar solo cubre al plantar lateral y al váster. El truco que os decía que tendría yo que utilizar para localizar el váster, aquí lo que estamos viendo es la zona medial del calcáneo, es decir, estamos palpando esta estructura ósea. Yo lo que tiendo a hacer es, desde aquí, voy deslizándome con el dedo hacia distal hasta el punto donde se hunde, que es lo que solemos decir en los cursos como simplemente como el acantilado, es decir, te estás deslizando por esta zona de aquí con el dedo y profundizamos y justo el punto donde el dedo se nos introduce hacia adentro es el punto donde nos vamos a tender a encontrar el váster. Que eso puede servir a la hora de hacer la palpación para ver si eso reproduce o no el dolor del paciente.